Es por la pura gracia de Dios que Él nos ha sostenido hasta el día de hoy, trayendo para ustedes estas enseñanzas. Si Él no estuviera detrás nuestro, si su Espíritu Santo no permaneciera a nuestro lado, definitivamente para nosotros sería imposible hacerlo. Yo te doy gracias porque tú te tomas el tiempo para poder sentarte a escuchar y a ver estos videos, a escuchar estas enseñanzas. Gracias a Dios por disponer en tu corazón esa necesidad. De verdad que estudiar el libro de Colosenses ha sido muy difícil. Es un libro sumamente complejo, trata temas muy profundos. Por ahí alguien dijo que es como un filete, demasiada carne. Así que la mejor manera de nosotros poder discernir lo que Dios quiere decirnos o enseñarnos a través del apóstol Pablo, que fue quien escribió esta carta, sin lugar a dudas es someternos a su autoridad, someternos a su voluntad y poner en sus manos nuestro entendimiento para poder realmente comprender y por supuesto poder discernir con claridad lo que dicen las escrituras. Así que yo te animo esta mañana para que por favor prestes atención con lo que vamos a estudiar. Pon tu mente totalmente enfocada en el pasaje que vamos a estudiar el día de hoy, porque la verdad es algo complejo y esto nos va a llevar a varias porciones de las escrituras en varios libros. Vamos a ver algunos versículos para complementar el estudio del pasaje de Colosenses de esta semana. Te pido tu paciencia, te pido tu atención y principalmente pues que tomes notas, que quizá haya algunas palabras que anteriormente no habías prestado atención y hoy vamos a estar profundizando un poquito más en eso. Así que de pronto pues quiero ya darle gracias a Dios y que Él nos guíe a través de este estudio. Vamos a orar. Señor bendito, si no fuera por ti, definitivamente nosotros no podríamos continuar. Te doy gracias por este libro, por esta carta que Pablo escribió a esos hermanos, a esos cristianos que estaban en la ciudad de Colosas, quizás siendo confundidos por estos hombres que, lejos de quererlos llevar a la verdad, con todas esas artimañas y con esas filosofías falsas, ellos estaban tratando de confundirlos, Señor. Y ahora nosotros podemos ver en este tiempo, en este momento, que tu iglesia también es confundida y seducida de muchas otras maneras. Dios, que nuestro corazón siempre esté dispuesto, alerta, que siempre estemos verdaderamente enfocados, nuestro corazón, nuestra mente en Cristo, Señor, porque en Él hay todo, fuera de Él no hay nada. Ayúdanos a permanecer en este estudio de esta carta de Colosas. Ayúdanos a comprender, Señor, y ahora somos como niños, estamos aprendiendo, estamos apenas caminando, Señor, y hay cosas que son difíciles de comprender, pero confiamos en tu fidelidad, confiamos en tu Espíritu Santo que mora en nosotros, que tú nos darás las armas suficientes para poder entender todo aquello que tú has dejado escrito para el bien de tu iglesia. Así que en el precioso nombre de tu Hijo y confiando plenamente en tu soberanía, Señor, nos ponemos en tus manos. Amén. Bien, pues creo que hasta este punto donde hemos llegado con el estudio de la carta a los Colosenses, nos queda muy claro que cuáles eran las herejías que estos falsos profetas estaban tratando de influir sobre la iglesia, cuáles eran esas herejías las que Pablo estaba tratando de combatir. Además, obviamente ya lo vimos en todas las clases pasadas, lo hemos mencionado, ¿no? Esa mezcla de creencias de judaísmo y paganismo que se estaban propagando por medio de estos hombres. Por eso Pablo insiste tanto en persuadirlos de que ellos se arraiguen en Cristo, para que su fe sea fortalecida y ellos estén siempre firmes en la fe.
que además Cristo es en el que ellos habían creído. Ellos no necesitaban algo más, porque en Cristo, como nos explicó Olga la clase pasada, están escondidas todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Que nadie los engañe, no se enganchen, que nada los atrape, no se dejen seducir, porque ustedes están completos en Cristo. Esa es la mayor exhortación que Pablo hace a la iglesia y que también el día de hoy es para nosotros. En los versículos siguientes de este capítulo 2, Pablo habla de algunas prácticas judías con las que estos falsos maestros estaban presionando y confundiendo a los cristianos. Por ejemplo, la circuncisión, la dieta de qué comer y de qué no comer, las ceremonias y los ritos religiosos, la adoración a los ángeles, etc. Esta semana estaremos estudiando los versículos del 11 al 15. Y mire, de verdad, yo espero poder explicar con detalle y con claridad lo que vamos a ver el día de hoy. La carta de Colosenses es una carta, como le mencionaba al principio, sumamente compleja y tenemos que tener la disposición de nuestro corazón para poder verdaderamente comprender y sobre todo, obviamente, poner en práctica lo que Pablo nos está enseñando en estos versículos. Así que me encomiendo al Señor. Mi deseo es que ustedes que están escuchando y viendo esta enseñanza les quede muy claro de lo que el Espíritu de Dios nos quiere enseñar a través de Pablo. Voy a leer el pasaje completo e iremos deshebrando estos versículos para mayor entendimiento. Vayamos por favor entonces al libro de Colosenses, en el capítulo 2, versículos del 11 al 15. Dice así: Cuando ustedes llegaron a Cristo, fueron circuncidados, pero no mediante un procedimiento corporal. Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual, es decir, les quitó la naturaleza pecaminosa. Pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron, y con Él también fueron resucitados para vivir una vida nueva. Debido a que confiaron en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo de los muertos. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados, y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Versículo 11 dice, fueron circuncidados. ¿A qué se refiere esto? ¿Qué significa la palabra circuncisión en la Biblia? Me quiero detener un poco en la explicación de esta palabra y para esto tendremos que ir un poco al Antiguo Testamento. Le pido su atención y su paciencia para poder comprender lo que Pablo quiere decir a los colosenses con este versículo en particular. Primero tenemos que comprender el antecedente de esta acción de circuncidar. La palabra circuncidar significa cortar alrededor de. Y en la práctica médica se refiere a cortar el prepucio o la piel sobrante que cubre el miembro masculino. No abundaré mucho en esto, puesto que creo que no hay mucho problema para comprender a lo que el hecho de circuncidar se refiere. Pero en lo que sí me gustaría abundar es en el significado bíblico de esta práctica. En Génesis 15, Dios hace un pacto con Abraham.
Dios le promete descendencia y además le promete darle una gran extensión de tierra como posesión. Después, en el capítulo 17 de Génesis, Dios confirma ese pacto con Abraham y promete darle la tierra de Canaán, donde ahí habitaría el pueblo de Israel. Recordemos que ellos eran la nación bendecida por excelencia. Y ese pacto viene acompañado de una señal física, que es la circuncisión. Y es aquí donde quiero que usted, por favor, me ponga atención. Vamos al libro de Génesis en el capítulo número 17, del versículo 9 al 14. Entonces Dios le dijo a Abraham: es tu responsabilidad obedecer las condiciones del pacto. Tanto tú como todos tus descendientes tendrán esta responsabilidad de por vida. Este es el pacto que tú y tus descendientes deben cumplir. Todo varón entre ustedes debe ser circuncidado. Debes cortar la carne del prepucio como señal del pacto entre tú y yo. De generación en generación, todo varón debe ser circuncidado al 8º día de su nacimiento. Esto incluye no solamente a los miembros de tu familia, sino también a los siervos nacidos en tu casa y a los siervos extranjeros que hayas comprado. Todos deben ser circuncidados. Llevarán en su cuerpo la marca de mi pacto eterno. Todo varón que no sea circuncidado será excluido de la familia del pacto por romper el pacto. Es decir, cada varón desde los 8 días de nacido hasta los más ancianos debían ser circuncidados para poder venir a formar parte del pacto o venir a formar parte del pueblo de Dios. Ese era el trato. Aunque hubiera sido más fácil sellar un documento o firmar algo, Dios establece la circuncisión corporal como la firma de este acuerdo entre Dios y los israelitas. La circuncisión representaba una señal física externa y muy dolorosa que se distinguía del resto de las naciones y que además los consideraba privilegiados por ser escogidos por Dios. Así que aquel varón que se negara a ser circuncidado era automáticamente desterrado de la comunidad del pacto, independientemente de que haya sido un judío de nacimiento. Por lo tanto, era muy fácil distinguir, obviamente, quién era judío y quién no lo era. Para ellos era sumamente importante cumplir la ley y todos sus ritos y ceremonias que ellos tenían. Y en este caso en particular el de la circuncisión era un mandato de parte de Dios que además estaba en la ley. ¿Y cuál ley? Bueno, pues las instrucciones que Dios reveló a Moisés y que nosotros podemos leer en los primeros 5 libros de la Biblia. Israel era la única nación sobre la faz de la tierra que tenía el privilegio de tener la revelación de la voluntad de Dios. Y además de eso, en su cuerpo había una expresión física, visible, de que pertenecían a Dios. Muy, muy resumido, pero muy breve, este es el antecedente bíblico a lo que el tema de la circuncisión o como señal se refiere en el Antiguo Testamento. Pero ahora volvamos a nuestro texto de estudio de esta semana de Colosenses 2. Vamos a leer nuevamente lo que dice el versículo 11. Cuando ustedes llegaron a Cristo, fueron circuncidados, pero no mediante un procedimiento corporal. Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual, es decir, les quitó la naturaleza pecaminosa. ¿Esto qué quiere decir? Pablo les muestra que lo que realmente importa es lo que significa la circuncisión, pero no la corporal, sino la espiritual.
Él no niega que la circuncisión en el Antiguo Testamento era una práctica importante, tanto así que aquel que no fuera circuncidado sería cortado del pueblo de Dios. Lo que Pablo quiere que nosotros entendamos es que cuando nosotros llegamos a Cristo, cuando nos convertimos en cristianos o seguidores de Jesús, somos circuncidados del corazón y al quitarnos, por supuesto, nuestra naturaleza pecaminosa, hay un cambio de corazón. En varios pasajes del Antiguo Testamento, el Señor menciona el circuncidar los corazones. Vamos a ver el siguiente pasaje solo como ejemplo de lo que les estoy diciendo. Vayamos a el libro de Deuteronomio 30, versículo 6. El Señor tu Dios cambiará tu corazón y el de tus descendientes para que lo ames con todo el corazón y con todo el alma y para que tengas vida. Otras traducciones también dicen, circuncidará tu corazón. ¿En qué consiste este acto de circuncidar el corazón? Es quitar todo lo malo que hay en él. Hay una similitud entre la circuncisión y la obediencia, porque la circuncisión es un símbolo de consagración y cuando nosotros obedecemos de forma natural, honramos a Dios. También es una forma de sumisión y de consagración a Él. Pero ojo, el verdadero judío no era simplemente aquel que había recibido la circuncisión física, sino aquel que había sido circuncidado del corazón, aquel que había entendido quién era ese Dios al que le pertenecía. Y por supuesto, su amor a Dios le llevaba a obedecerle de corazón, a obedecer sus mandamientos. ¿Cuál era la evidencia de un corazón circuncidado? La obediencia a los mandamientos de la ley. Pablo toca ampliamente este tema en varias de sus cartas, porque además en Colosenses también habla en Romanos, en Gálatas, en Efesios, porque han de saber que era una confusión muy grande entre los creyentes de esa época. Los judaizantes los presionaban y les decían que para ser verdaderos cristianos tenían que circuncidarse físicamente, entre muchas otras cosas. Pero en este pasaje en particular que vamos a leer, Pablo les dice que no por ser judíos de nacimiento o por haber practicado la circuncisión te hace un verdadero judío, sino que aquel que ha sufrido un verdadero cambio del corazón, ese es un verdadero judío. Vamos a leer, por favor, en el libro de Romanos, en el capítulo 2, versículos 28 y 29. Pues no se es un verdadero judío solo por haber nacido de padres judíos, ni por haber pasado por la ceremonia de la circuncisión. No, un verdadero judío es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios. La verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino que es un cambio en el corazón producido por el Espíritu. Y una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios, no la de la gente. Circuncidar el corazón es como tener una marca de consagración, lealtad y obediencia al Dios vivo y verdadero. A eso se refiere cuando habla de circuncidar los corazones. ¿Son salvos los judíos solamente por ser judíos? No. ¿Somos salvos los cristianos solo por obedecer? Por supuesto que no. Pero hay que entender que todo aquel que ha sido quitada su naturaleza pecaminosa, ama a Dios y por amor y por gratitud obedece y desea hacer su voluntad. Esto es lo que el rito de la circuncisión simbolizaba, un cambio de corazón. Por eso Pablo habla de una circuncisión hecha por Dios mismo,
y no consiste en cortar un pedazo de piel solamente, sino de librarnos a cada uno de nosotros de la maldición del pecado en nuestras vidas. Hay un cambio de naturaleza del pecado y una evidencia en nuestra obediencia. No quiero decir que ya no vamos a tener problemas con el pecado. La diferencia es que el pecado ya no nos domina y amamos a Dios. Le servimos, nuestro corazón está involucrado y más que todo, no confiamos en nosotros mismos, sino que nuestra dependencia es total y plenamente en Cristo. Esa es la verdadera circuncisión. En la actualidad, los judíos siguen circuncidando a sus niños al 8º día de nacidos. Ellos siguen practicando este rito de la ley como muchas otras cosas. Para nosotros los cristianos no representa un mandamiento. No existe de parte de Dios la obligación de circuncidar a nuestros hijos. Sin embargo, tampoco hay una prohibición. Tenemos la opción por cuestiones médicas, de salud, etc. Pero ese es otro tema. Mejor sigamos con el siguiente versículo del libro de Colosenses. Pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron, y con Él también fueron resucitados para vivir una vida nueva, debido a que confiaron en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo de los muertos. El bautismo es una manifestación pública de tu fe en Jesucristo. Es una forma de expresar públicamente que ahora tú eres un seguidor de Jesucristo. Cuando nosotros fuimos sumergidos en el agua, simboliza que fuimos sepultados y resucitados con Cristo a una nueva vida. Mira, vamos al libro de Romanos. Quiero que leamos este pasaje para que nos dé más luz referente a lo que representa el bautismo. Romanos 6, en el versículo 1 al 4. Dice, ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Cuando nosotros nos bautizamos o cuando fuimos bautizados, significa que es un símbolo de que quedamos unidos a Cristo en su muerte, su sepultura y su resurrección. El bautismo es importante, pero es más importante vivir de una forma coherente con lo que el bautismo significa. Una persona que se ha bautizado, pero vive haciendo su voluntad y no la voluntad de Dios, su bautismo no le salva. Así como que por el simple hecho de asistir a la iglesia, la persona no es cristiana, el acto de bautizarte en sí mismo no te salva. No añade absolutamente nada a tu salvación. Pero Jesús no solo murió en la cruz, el Señor también resucitó y nosotros participamos de esa resurrección. Él resucitó y si estamos unidas a Él, nosotros también resucitaremos. Y también su resurrección nos garantiza una nueva vida espiritual. Segunda de Corintios 5:17, que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, ¿no? Versión Reina Valera. Tenemos una lucha con el pecado, pero desde que yo creí en Cristo y reconocí como mi Señor y mi Salvador, ha comenzado una vida nueva para mí. Ha comenzado una nueva vida espiritual. Ahora lo amo, ahora lo obedezco, ahora quiero agradarle.
Ya no soy más esa mujer que yo era. Ahora soy una nueva criatura. Todos los que hemos creído sinceramente en Cristo estamos unidos a Él, de tal manera que esa mujer que tú eras, a los ojos de Dios, ya está sepultada. Mientras nosotros sigamos estudiando esta carta de Colosenses, siempre tengamos presente que lo que los falsos maestros querían enseñar era que les hacía falta algo para que ellos fueran cristianos verdaderos. Por eso Pablo les dice, debido a que confiaron en el gran poder de Dios, no se dejen convencer de que les falta algo más. Si tú estás en Cristo, tú no necesitas nada más. El bautismo no te salva. Sumergirte en el agua no añade nada a tu salvación. Es una manifestación pública de tu fe en Jesucristo y que tú te identificas con Él en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Continuemos, por favor, en el versículo siguiente, de ahí mismo en Colosenses, versículo 13. Dice, ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Nuevamente Pablo hace referencia al estado en el que nosotros nos encontrábamos antes de llegar a Cristo. Estábamos muertos. Un muerto no habla, no se mueve, no respira, no reacciona, pues porque está muerto. Necesitaría resucitar para poder tener vida nuevamente. Pablo nos dice que nosotros éramos como un cadáver, insensibles a cualquier estímulo espiritual, pero Dios nos perdona y nos da vida. Y dice que perdona todos nuestros pecados, todos, tus pensamientos, tus palabras, tus enojos, tus estallidos de ira, tus deseos pecaminosos contra tu prójimo, una lista que no puede tener fin. Cualquiera que haya sido tu pecado o la frecuencia con la que lo hayas practicado, Cristo pagó por ellos en la cruz. Así que si tú, siendo cristiana, vives de luto pensando que fuiste tan miserable y que cometiste toda clase de pecados contra Dios que Él no te pueda perdonar, déjame decirte que hay esperanza, porque este pasaje dice que perdona todos los pecados. Y algo más maravilloso todavía dice en el versículo 14. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. Esa acta, esa lista de pecados, esos cargos que había en contra nuestra, ese documento por el que me obligaba a pagar mis culpas, esa deuda que yo tenía con la justicia de Dios, ese documento Dios lo canceló y lo clavó en esa cruz. No quiere decir que Dios pasó por alto mis pecados, sino que Él canceló esa deuda porque Cristo ya pagó. Ese es el corazón del Evangelio. Lo que nosotros no podíamos pagar por nuestros pecados, Cristo ya lo pagó en lugar de pecadores como nosotros. Se dice que la salvación es gratis, pero no barata. Y continuando ahí mismo el versículo 15, dice así. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Estos gobernantes y autoridades espirituales son Satanás y sus demonios, que se oponen a Dios y a su iglesia. Satanás no es un mito, pero tampoco
debemos vivir aterrados o viendo demonios hasta debajo de los tapetes o espiritualizando o demonizando todo. Él existe, Él es real, los demonios existen y ningún creyente serio debe tomarlos como un juego. Estamos en medio de una guerra espiritual en la que nosotros debemos estar confiando en Dios y en la armadura que Dios nos proporciona. Y a lo que se refiere precisamente el versículo 15 es que Satanás ya ha sido derrotado de forma definitiva. La humillación más grande que ha recibido es la muerte de Cristo en la cruz. ¿Qué dice el texto? Fíjese bien en la parte final. Dice, versículo 15, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Cristo ya venció y los creyentes hemos vencido con Él. Mire, vayamos de nuevo por favor al libro de Romanos en el capítulo 8 del versículo 38, que dice, y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Disfrutamos de una salvación completa. No necesitamos absolutamente nada más fuera de Cristo. Si tú eres cristiana, no necesitas nada más porque en Cristo descansa tu salvación. Tu identidad está en Él. Ahora le perteneces y en Él debes hallar contentamiento. Tal vez lo que te falta es más entendimiento de quién es Él. Así que si tú vives preocupada por tus pecados pasados, deja de atormentarte. Si tú estás en Cristo, tú tienes una nueva identidad. Y quiero que por favor vayamos al libro de Gálatas para que podamos ver con más claridad lo que dice Pablo a los Gálatas en ese sentido. Es Gálatas 2, versículo 20. Dice así: mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pero si tú no tienes a Cristo, aún estás en tus pecados, enemistado con Dios, no insistas en querer hacer lo que no puedes hacer por ti misma. Tú necesitas una circuncisión del corazón. Solo Dios lo puede llevar a cabo por medio de su Espíritu. Deja de confiar en ti misma porque fuera de Jesús no hay salvación. Aún así, la buena noticia es que Cristo, del que hablamos, sigue ofreciendo salvación y vida eterna a todos aquellos que sinceramente vienen a Él en arrepentimiento y fe, confiando plenamente en Él y reconociéndolo como su único y suficiente Salvador. Que Dios te guíe en este proceso, que Dios te dé de su Espíritu Santo para que tú puedas ir a la verdad y solo la verdad, que es Cristo Jesús. En su nombre, amén.